Buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer un ejercicio que se titula Saber y Contexto y consiste en relacionar el saber que se adquiere en el colegio en cada una de las áreas con el contexto, con la vida real. ¿Cómo relacionamos eso que aprendemos en el colegio con el contexto, con nuestra vida real? Entonces, al saber al que nos referimos es al saber que vemos aquí en el área de teatro, en el área de arte dramático. Vamos a ver al menos 5 elementos, podríamos ver más elementos, pero vamos a ver 5. 5 elementos que nos proporciona el arte dramático, que nos enseña el arte dramático y cómo esos 5 elementos los relacionamos con el contexto, con la vida real. Entonces, el primer elemento, ¿cuál es ese primer elemento que yo necesito para poder entrar a la escena teatral? El primer elemento que yo necesito es tener claro un objetivo. Entro a escena porque tengo un objetivo, porque tengo un propósito. El segundo elemento es, debo hacer algo. La acción, finalmente, es la médula espinal del arte dramático y es la esencia del trabajo del actor. Al actor se le llama actor justamente porque actúa, porque hace. Entonces, ese segundo elemento es la acción, lo que yo hago para lograr, para conseguir, para alcanzar ese propósito. El tercer elemento que debo tener claro y debo ser consciente cuando entro en escena es que finalmente yo lo que tengo entre manos es un problema a resolver. Yo lo que tengo es un conflicto que debo resolver. Entonces mi gran objetivo es resolver un conflicto. No es cualquier objetivo, no es un objetivo banal, no es una cosa pueril, no es una cosa simple, sencilla, es una cosa compleja y es finalmente resolver un problema, resolver un conflicto. Entonces yo debo hacer algo para resolver ese conflicto. Entonces tengo el objetivo que me planteo, la acción que debo hacer para alcanzarlo, pero debo tener claro y consciente que lo que yo tengo que resolver, el objetivo que tengo que resolver, es un problema a resolver, es un conflicto a resolver. El cuarto elemento es que como es un conflicto a resolver, yo estoy en riesgo, yo estoy en peligro en la escena, el personaje mío está en riesgo, está en peligro, hay una tensión dramática. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese riesgo? ¿Cuál es ese peligro? ¿Qué es lo que está en juego? Ese sería el cuarto elemento. ¿Qué es lo que está en juego si yo no logro ese objetivo? ¿Qué es lo que está en riesgo? ¿Qué es lo que yo pierdo si no logro ese objetivo? Y por lo tanto tengo que hacer algo, no me puedo quedar quieto, tengo que actuar, ¿sí? Y básicamente es la actuación, es lo que yo hago para resolver un conflicto, para resolver unas fuerzas en pugna. Y el quinto elemento es, como eso no está fácil, como no era un objetivo simple, sencillo, como lo que tengo que hacer es resolver un problema, como debo ser consciente que tengo un conflicto, como hay algo que está en juego, si yo no lo logro, entonces debo al menos usar un quinto elemento que es diseñar una estrategia para lograr el propósito que es finalmente resolver un conflicto y saltar y resolver este riesgo en el que estoy, este peligro en el que estoy, porque algo está en juego. Si algo no está en juego, no hay una tensión dramática. Entonces tenemos esos 5 elementos que nos proporciona el arte dramático y que yo mínimamente necesito para entrar al escenario teatral. El objetivo, la acción, el conflicto, el riesgo, el peligro, algo está en juego y debo diseñar una estrategia. Ahora veamos cómo estos 5 elementos que nos enseña el arte dramático, que nos proporciona el arte dramático, cómo lo logramos relacionar o cómo se relaciona con la vida real. Cuando yo entre ya no al escenario teatral, sino al escenario de la vida real, que es el escenario donde ustedes van a entrar ahora que se gradúen como bachilleres. Cuando ustedes reciban el título de bachilleres, ustedes van a entrar al escenario de la vida real. ¿Cómo aplican estos elementos que nos proporciona el arte dramático, que nos proporcionó el colegio, cómo los aplico al contexto? Ese saber, cómo lo aplico al contexto, cómo lo aplico a la vida real. Entonces vamos a hacer 2 preguntas. Para relacionar este saber que nos proporciona el arte dramático, el arte teatral, con la vida real, vamos a hacer 2 preguntas para saber cómo estos 5 elementos yo los relaciono con el contexto, con la vida real. Entonces hagamos 2 preguntas. Primer pregunta, ¿por qué para entrar al escenario, ya no al escenario teatral, sino al escenario de la vida real, por qué para entrar al escenario de la vida real yo necesito mínimamente aplicar estos 5 elementos? ¿Y qué pasaría si yo no aplico estos 5 elementos a la vida real? ¿Qué pasaría si yo en el escenario de la vida real no tengo objetivos?
pues yo no sería entonces el protagonista de mi vida. Y la idea es que ustedes, cuando lleguen a la vida real, sean los protagonistas de su propia vida, los protagonistas de su existencia. Entonces ustedes deben en la vida real plantearse objetivos. ¿Qué pasaría si ustedes no se plantean objetivos que le den sentido a su existencia? ¿Qué pasaría si ustedes tienen unos objetivos, tienen unos sueños, pero no hacen nada? No actúan en la vida real. Entran al escenario de la vida real, pero no son protagonistas, no actúan, no entran en acción. ¿Qué pasaría si ustedes no entran en acción? ¿Qué pasaría si ustedes no son conscientes que finalmente el propósito de ustedes y en la vida se van a ver enfrentados a dificultades, a problemas, a conflictos y deben resolverlos y deben hacer algo? No pueden quedarse esperando a que otros hagan las cosas por ustedes, a que otros les resuelvan el problema. ¿Qué pasaría si ustedes no resuelven el problema? Porque nadie le va a resolver el problema. En la vida real sus papás ni sus mamás les van a resolver el problema, ni el colegio va a ir a resolverle los problemas, ninguna institución, ni el Estado. Ustedes son los dueños de su destino. Ustedes son los que deben convertirse en los protagonistas de su vida. ¿Qué pasaría si yo no soy consciente que yo en la vida real tengo dificultades? ¿Qué pasa con el cuarto elemento? Si yo no soy consciente que en la vida real yo finalmente voy a estar enfrentado a riesgos, que en la vida me la estoy jugando, que la vida es un juego y es un juego muy serio y que yo me la estoy jugando. ¿Y qué pasa si yo no cumplo mis sueños? ¿Qué pasa si yo no cumplo mis objetivos? ¿Qué pasa si yo no hago nada para cumplirlos? ¿Qué pasa si yo pienso que en la vida real los objetivos son banales y pueriles? Y que realmente yo no estoy enfrentado a resolver problemas. ¿Y qué pasa entonces si yo no diseño estrategias para lograr mis sueños, para lograr mis deseos, mis propósitos, mis objetivos? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante que cuando ustedes entren al escenario de la vida real apliquen estos elementos que el arte dramático nos proporciona, que el arte dramático nos enseña? ¿Cómo relacionan ustedes este saber teatral, este saber del arte dramático con su contexto, con la vida real? Vamos a la segunda pregunta. Vamos entonces ahora con la segunda pregunta que pretende relacionar el saber con el contexto. La segunda pregunta es: ¿qué pasaría si no es usted el que toma la decisión libre y autónoma de plantearse su propio objetivo, su propio deseo, sus propias metas? ¿Qué pasaría si no es usted el que toma la decisión, sino que otro toma la decisión por usted? ¿Qué pasaría con su existencia? ¿Qué pasa si no es usted el que toma la decisión de qué debe hacer para alcanzar sus sueños y es otro el que toma la decisión por usted? ¿Qué pasaría si usted no toma las decisiones en la vida, allá en el escenario de la vida real, y es otro el que toma la decisión por usted? ¿Qué pasa si usted se convierte, como diría Foucault, en un sujeto sujetado? O como Heidegger plantea, vivir una existencia inauténtica. ¿Qué pasa si usted no es consciente de sus conflictos, de sus problemas en la vida real, y otro viene y le dice: no, ese no es su problema es este? ¿Qué pasaría si usted no asume sus propios riesgos y otro viene y le dice: no, mire, lo que está en juego no es esto, no es lo que usted piensa, es esto lo que piensa? ¿Qué pasaría si no es usted el que diseña su propia estrategia para alcanzar esos objetivos que le dan sentido a su existencia y es otro el que viene a decirle cuál es la estrategia? ¿Qué pasaría si usted se convierte en eso, en un sujeto sujetado? ¿Qué pasaría si usted vive una existencia inauténtica? ¿Qué pasa si usted no toma sus propias decisiones y otros toman las decisiones por usted? Saber y contexto. Lograr relacionar el saber que vemos en el arte dramático, en lo teatral, con el contexto. El saber que yo necesito para entrar al escenario teatral y cómo yo aplico ese saber cuando entro al escenario de la vida real, a los múltiples escenarios de la vida real. No importa qué escenario sea en la vida real, puede ser el escenario de la ciencia.
puede ser el escenario de la economía, de la ingeniería, puede ser el escenario de la medicina, de la odontología, del derecho. No importa a qué escenario usted entre. Lo importante es que tenga claro que el arte dramático le proporciona unos elementos para entrar al escenario, pero que usted cuando esté en la vida real debe coger esos elementos y aplicarlos a la vida real para entrar al escenario de la vida real, donde usted es el que está llamado a ser el protagonista de su existencia, a ser el protagonista de su vida. No importa a qué escenario entre. Lo que sí es claro es que usted tiene que ser el protagonista cuando entre al escenario de la vida real. Ustedes van a entrar cuando se gradúen como bachilleres al escenario de la vida real y deben ser capaces de relacionar el saber que ven aquí al interior de la academia con el contexto, con su vida real. Ustedes son los protagonistas de su vida. Nadie más va a hacer las cosas por usted. Ustedes deciden su existencia. Ustedes deciden el camino que tienen que seguir. Saber y contexto.